Bueno, Rosendo, estamos hablando también de que se cumplen 200 años del fallecimiento de Manuel Belgrano, que tuvo gran parte de su vida política en Tucumán, y también 200 años de la República de Tucumán. Así que vamos a tener un espacio para tu conferencia y después también un espacio para preguntas del público. Así que empezamos. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Sociedad Rural y a Federalismo y Libertad por esta invitación. Vamos al tema. Otro tucumano, Avellaneda, en 1880, cuando repatrian los restos de San Martín, y el país estaba viviendo una guerra civil de baja intensidad, porque se había sublevado la provincia de Buenos Aires contra el gobierno nacional, cesaron las hostilidades porque venía San Martín. Y Avellaneda tiene una frase cuando lo recibe a San Martín que dice: los pueblos que se asientan en tumbas gloriosas son las que mejor preparan el porvenir. Es decir, establece entre el pasado y la excelencia que puede aportar el pasado, la mayor capacidad para preparar, ¿no es cierto?, el porvenir. Y en este concepto yo creo que es interesante revisarlo, ¿no es cierto?, el rol de Roca, en el cual, a ver, yo lo diría así: Alberdi fue el gran ideólogo que aportó Tucumán, Avellaneda fue el gran político que aportó Tucumán, pero creo que Roca fue el gran estadista que aportó Tucumán. Acá mencionó el presidente de la Sociedad Rural, cambiar las cosas. Si alguien en la Argentina cambió las cosas, fue Roca. Es decir, Roca demostró que había imposibles, ¿no es cierto?, que no lo eran. Allá por el año 1876 exactamente, porque era el entierro de Adolfo Alsina, que es el ministro de Guerra de Avellaneda, el primero, y entonces Mitre habla y dice: yo creo que dentro de 200 años vamos a seguir discutiendo el problema del indio porque no se va a poder resolver. Si yo le pongo un título a Roca, ya fue el gran constructor del Estado Nacional. Tomemos la presidencia de Roca en 1880, con Avellaneda habían avanzado hasta el Río Negro, pero en la presidencia de Roca, la provincia de Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego. Y es Chaco, Formosa, Misiones, el este de Salta, el noreste de Santiago y el norte de Santa Fe. Es decir, en la presidencia prácticamente se duplica, ¿no es cierto? Si en el final de la presidencia de Avellaneda, ¿no es cierto?, Roca avanza hacia el Río Negro, pero en términos se ocupa una franja geográficamente no tan relevante. El gran avance es en la segunda presidencia de Roca, ¿no? La historia es paradojal. Uno lee los diarios de la época y todos los enemigos de Roca lo llamaban el gran marchador, porque decía, él avanzó sin matar ningún indio. No sé si... Porque la columna que él había ido, que lo llevaba Monseñor Espinosa, el arzobispo de Buenos Aires, no había tenido ningún combate con los indios. Pero, segunda presidencia, ¿qué hace Roca? Unifica la moneda. Hasta ese momento, en 1880, digamos, las provincias tenían su propia moneda. Unifica, la moneda tiene que ser uno. Segundo, unifica el poder militar. Hasta ese momento las provincias podían convocar milicias. Pierden esa facultad que tenía mucho que ver con la revuelta que había, ¿no es cierto?, en la provincia. Tercero, unifica el sistema educativo. La ley 1420, educación laica, gratuita, obligatoria, ¿no es cierto?, es de Roca. Mucha gente cree que es de Sarmiento, pero el de la ley es Roca. Unifica el sistema, ¿no es cierto?, el sistema educativo. También como un paso muy... separa la Iglesia del Estado. En ese momento la Iglesia manejaba una serie de cuestiones administrativas, nacimiento, etcétera, que era del Estado. Aparte de todo esto, aparte de la ocupación del territorio nacional, es una parte, establece la paz con Chile. En aquel momento, ¿no es cierto?, y se acuerda la cordillera de los Andes, ¿no es cierto?, como divisoria de los dos países. Y ahí es como, ¿no es cierto?, se mencionó recién, él establece en su primera presidencia ese concepto de paz y administración. Lo que tiene que hacer un gobierno es garantizar la paz y administrar. Esas son las dos condiciones que tiene que hacer el gobierno. Lo demás tiene que dejárselo al sector privado. El Estado tiene una función muy importante, ¿no es cierto?,
Y eso creo que la educación, ¿no es cierto?, que la seguridad y el sector privado para esa razón. Y ese concepto, me parece, tiene total actualidad hoy. Hay una segunda presidencia de Roca que va del 1898 a 1904, con lo cual en realidad Roca tiene 2 periodos de 6 con 12 en el medio. Esto implica que domina, ¿no es cierto?, que domina el escenario político argentino durante un cuarto de siglo. La extensión de los ferrocarriles, los 6 años de la primera presidencia, 1880 1886, es la mayor extensión de ferrocarriles, ¿no es cierto?, por año que tiene la Argentina. Esto también tenía que ver con la unidad nacional, ¿no es cierto?, y la construcción del Estado. Y ahí me debió un poquito la visión estratégica, ¿no es cierto?, y lo que es, en alguna medida, mirar a largo plazo en ese sentido. En enero de 1879, Roca era ministro de Guerra, Avellaneda el presidente, y entra en guerra Chile con Bolivia y Perú. Roca lo convence que es el momento de avanzar hacia los territorios del sur. Porque, ¿no es cierto?, el futuro de Argentina está en avanzar hacia el sur, no meterse en la guerra con Perú y Bolivia. Esa guerra dura entre 1879 y 1883. El Tratado de Paz con Chile, que establece que la cordillera es la frontera, es de 1881. En la visión chilena dice, no, mire, la Argentina aprovechó que estábamos en guerra con Perú y Bolivia para ocupar la Patagonia. Eso es cierto, pero relativamente cierto. El punto es que en aquel momento la dirigencia chilena llegó a la conclusión contraria. Darwin, gran científico, primera mitad del siglo en Occidente, del siglo XIX, había dicho después de recorrer la Patagonia no tiene ninguna utilidad económica, porque no tiene condiciones para la vida humana. Donde no hay condiciones para la vida humana no hay desarrollo económico. Entonces la dirigencia china decía, mire, eso no vale. En cambio al norte tenemos el salitre y el guano. 2 insumos muy importantes para la industria de los finales del siglo XIX. Tenemos que ocupar los territorios de Bolivia y Chile, ricos en guano y en salitre, porque ese es el futuro. Bueno, en 1903 los alemanes descubrieron el salitre sintético y el commodity se cayó. Y en 1908 se descubrió el petróleo en Comodoro Rivadavia. Entonces este es otro punto que a mi juicio, ¿no es cierto?, Roca tenía. Segunda presidencia de Roca es así como la primera fue la construcción del Estado, yo diría que fue la presidencia reformista. La idea de Roca es que el sistema necesitaba una reforma. Diríamos que empieza, bueno, hay una cuestión, el tema social. El tema social, ¿no es cierto?, ya el sector obrero tenía una participación importante, acá hace falta una reforma social. Entonces, el Estado contrata al ingeniero Vialé Macet. Algunas personas dicen que Vialé Macet era una especie de ONG. Vialé Macet es un técnico que contrató Roca para que hiciera el relevamiento de la situación social en el país. Producto de todo esto, el ministro del Interior de Roca, Joaquín B. González, ¿no es cierto?, elabora el Código del Trabajo. Código del Trabajo de 700 artículos que si uno lo revisa hoy, sería hoy todavía una legislación de avanzada social. Roca, antes de irse, lo deja en el Congreso en 1904, después no lo trataron. Hace falta una reforma electoral. Entonces él logra sancionar una ley que establece la elección por circunscripción con el modelo inglés. Voto libre, elección por circunscripción, para generarla como tienen los americanos y los ingleses. Bueno, esa ley se aplicó en la elección de 1912 y 1904. De ahí salió electo el primer diputado socialista de América Latina, Alfredo Palacios, por la circunscripción de la UCA. Pero Roca se va en 1904 y anulan la ley y mantienen el viejo sistema. Reforma electoral, reforma educativa. Cuando uno mira los mensajes de Roca al Congreso 1901, de 1900 empieza diciendo lo siguiente: el sistema educativo está totalmente perimido.
necesitamos menos abogados y más ingenieros. Tenemos que tomar como modelo el sistema estadounidense. El sistema estadounidense conecta la educación con el mundo. Las primeras escuelas de agricultura son de 1883, primera presidencia de Roca. Se manda una cantidad de docentes a capacitarse en Estados Unidos. La escuela de lenguas vivas se crea en 1903, pues dice, mire, el latín está muy bien, pero lo que nosotros necesitamos es conectarnos con los pueblos que hacen la industria, que hacen el comercio. Y entonces, bueno, esta idea reforma el sistema educativo. O sea, manda una ley que mire, y 20 colegios nacionales. La mitad tiene que pasar a ser colegios de industria, cultura y comercio. Mitad y mitad. Tengo que dejar. Y bueno, el Congreso lo rechazó. ¿Por qué? Porque las provincias se sentían disminuidas. Si un colegio nacional se lo transformaron en colegio de industria, agricultura. Bueno, hace la reforma militar, había riesgo, ¿no es cierto?, de guerra con Chile, el servicio militar obligatorio, que en esa época jugó un papel, ¿no es cierto?, muy, muy importante. La política exterior, creo que inicia lo que se llama en la región la diplomacia presidencial. Asume el 12 de octubre de 1898, lo llama al presidente vía telégrafo chileno, presidente Errázuriz, que estábamos con tensiones porque en realidad, ¿no es cierto?, de riesgo de guerra, y le propone a Errázuriz encontrarse en el estrecho de Magallanes. Y lo hacen en enero del 29, a los 3 meses que Roca asume, por invitación de Roca, se llama el abrazo del estrecho, porque en un momento los dos presidentes se abrazan, en un momento que no resuelve, pero distiende la relación. El mismo 1899, Roca lo llama al presidente Campos Salles de Brasil. Le propone irlo a visitar a Río de Janeiro. Junio de 1899, Roca visitando al presidente de Brasil, que al año siguiente recibió. Hoy un encuentro de dos presidentes nos puede parecer algo normal. En aquel caso, Roca Errázuriz fue el primer encuentro físico de dos presidentes de Argentina y Chile en la historia. Y Campos Salles, Roca, 1899, fue el primer encuentro físico de dos presidentes de Argentina y Brasil. Y las dos fueron iniciativas de Roca bajo una idea que llamaba el Triángulo ABC. Triángulo ABC, ¿cierto?, Argentina, Brasil y Chile, como una región de América Latina que en aquel momento tenía condiciones de desarrollo político e institucional, ¿cierto?, superior al resto. Hay, ¿no es cierto?, en este periodo también en política exterior, lo que llamó la doctrina Drago. Drago era el segundo canciller de Roca, que fue algo que tuvo mucho impacto internacional, por un tema que, desde cierto punto de vista, tiene actualidad. Venezuela había entrado en default. Entraron en default Venezuela en 1903. Entonces, los acreedores, que eran británicos, alemanes e italianos, arman una fuerza militar, toman las aduanas de Venezuela para cobrarse la deuda con los ingresos de la aduana de... Y la Argentina planteó la teoría de que las deudas de los estados no se pueden cobrar con el uso de la fuerza, ¿cierto?, de la fuerza militar, que tuvo en aquel momento, ¿cierto?, un impacto importante. Entonces, bueno, en todos los campos, la segunda presidencia, la primera, que es la fundación del Estado Nacional. La segunda es la idea de que hay que reformar y adecuar. Algunas cosas Roca la logró, otras no la logró, pero tenía una visión de futuro realmente importante. Roca no era intelectual, pero intelectual había estudiado, como dijo acá, en el Colegio de Concepción del Uruguay, con una beca por el Colegio de Concepción del Uruguay, en el colegio que había organizado Urquiza, para formar, ¿no es cierto?, a los sectores dirigentes de la Confederación. Cada gobernador podía enviar 2 becados, ¿cierto? Y Honor de Tucumán, uno de los 2 que mandó fue Roca. Pero de ahí, como dijo, sí, pasó directamente, ¿no es cierto?, estudió en el colegio, entró en la sección militar del colegio, después de
Cepeda y Pavón, las batallas de Buenos Aires y la Confederación, pasó a la carrera militar. Su compañero, ¿no es cierto?, en la guerra del Paraguay, decían que Roca se la pasaba todo el tiempo leyendo. Que leía los clásicos, la vida paralela, los clásicos de Grecia, ¿cierto?, de Grecia y Roma. De cierto punto de vista era, yo diría, un autodidacta. Hablando de esto, me voy, como se dijo, ¿no?, el padre de Roca, el coronel José II Roca, también tucumano, y el padre de Roca se va a la guerra con 4 de los hijos. En la guerra muere el padre y 2 de los hijos, ¿cierto? Y se va muere a los 66 años, ¿no es cierto?, en la guerra. Pero era ¿no es cierto?, un autodidacta. En 1880, cuando surge la presidencia de Roca, candidatura de Roca para presidente, la cual Avellaneda inicialmente, digamos, no la apoya. Él deja que avancen los candidatos. Bueno, pero Roca gana finalmente, Avellaneda lo apoya, y Vicente Fidel López, que era un hombre muy inteligente, el hijo de Vicente López y Plano, en 1880, cuando está la candidatura de Roca, era el representante, volvemos a la deuda, de la Baring Brothers en Argentina. Escribe un informe a la Baring Brothers que le dice, mire, la candidatura de Roca no va a funcionar. Roca no es un hombre inteligente, no es un hombre preparado, lo único que sabe es matar indios. Con lo cual, si Roca llega a la presidencia, va a ser un caos. Bueno, 10 años después, él comparte el gabinete con Roca tras la revolución ¿no es cierto? Era un autodidacta, pero fíjense, en su primera presidencia, él hace que el Estado edite las obras completas de Alberdi y hace que el Estado publique las obras completas de Sarmiento. De los 26 tomos de las obras completas de Alberdi y los 52 tomos de las obras completas de Sarmiento. En vida de Sarmiento y en vida de Alberdi. Roca había tenido con ambos posiciones políticas diferentes. Sin embargo, él ¿no es cierto? Él no era un intelectual, pero reconocía, ¿no es cierto?, el valor de los intelectuales. Siempre sabía rodearse de la inteligencia. Y esto, ¿no es cierto?, queda incluso en la segunda presidencia, Salto, cuando había 2 jóvenes socialistas. Uno era Leopoldo Lugones, que en su juventud en esa época era socialista. ¿Cierto? Y bueno, él, como lo ve un joven inteligente, ¿cómo lo copta, como se dice hoy en sociología? Él consigue un cargo público, ¿no es cierto? Y entonces Lugones empieza a tener una transformación, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y esto yo creo que era una capacidad, ¿no es cierto?, que él tenía. Para cerrar un poco el tema, ¿no es cierto?, el tema de Roca, sobre el cual hay muchas cosas que podríamos, ¿no es cierto? Roca era un político muy astuto, un político muy práctico, que tiene alguna frase como decía, mire, el político no tiene que pretender producir los acontecimientos, el político tiene que saber navegar los acontecimientos. Casi diríamos que era en ese punto de vista. O esa frase ya más donde decía, en este país de llanura, el que asoma la cabeza antes de tiempo se la corta. Otra frase que decía, mire, en política el que habla se jode, como diciendo, mejor. O esa frase que decía, mire, nadie en política es tan amigo que no pueda transformarse en enemigo, ni nadie tan enemigo que no pueda transformarse en amigo. Por eso no hay que decir palabras irreparables. Si era un político que tenía también, ¿no es cierto?, mucha astucia, ¿no es cierto?, en ese sentido. Y bueno, tenía una visión. Cuando él asume la primera presidencia en 1889, era un hombre de 36 años. Hay una discusión si el presidente más joven fue Avellaneda o Roca, 36. Discusión no saldada todavía por las partidas de nacimiento en aquella época. Pero bueno, Roca elige un gabinete que en promedio tiene 50. Se lo pone, suple, ¿no es cierto?, con más edad su juventud.
¿no es cierto? 22 décadas después, cuando asume la presidencia en 1898, es un hombre de 54. Y en ese gabinete, él nombra 2 ministros menores de 40 años que eran hijos de inmigrantes italianos. Riccieri, ministro de Guerra, y Mañasco, ministro de Educación. Es decir, ya en ese momento él percibe la necesidad de integrar la inmigración, integrar concretamente en el poder. 2 de los ministros, hijos menos de 40 años e hijos de inmigrantes italianos. Bueno, por todo esto yo creo que así como digo, Alberdi fue el ideólogo, Avellaneda fue el político y creo que Roca fue el estadista que aportó Tucumán, ¿no es cierto?, en este contexto. Que, ¿no es cierto?, le dio a la educación siempre una gran prioridad. Cuando llega al poder en 1880, crea el Consejo Nacional de Educación y lo pone a Sarmiento como presidente del Consejo Nacional de Educación y lo pone a Avellaneda como rector de la Universidad de Buenos Aires. Si llega en 1880, los 2 presidentes anteriores los convoca, uno para la educación primaria y otro para la educación universitaria. Y los 2 expresidentes aceptan esos cargos después de haber sido presidente. Y todo lo que le da una idea es la importancia que le daba esa generación, ¿no es cierto?, a la educación. Bueno, 2 cosas. Primero, ya que estamos, ¿no es cierto?, hablando de historia, como acá ya lo mencionó Godoy, yo creo que este es un año muy cargado de historia, que muchas veces la coyuntura, ¿no es cierto?, no permite reflexionar lo que eso significa, ¿no es cierto? Yo dije el domingo, son 150 años del final de la guerra de Triple Alianza, el final de la guerra del Paraguay. ¿Qué habría que haber hecho? Lo mismo que el 9 de mayo van a hacer en Europa a los 75 años de la Segunda Guerra Mundial. Se reúnen los países de los 2 bandos y juntos conmemoran los muertos de los 2 bandos. No sé si está claro. Eso el 9 de mayo lo van a hacer en Europa, 75 años del final de la Segunda Guerra Mundial. Acá el 1 de marzo, en realidad, iban a estar los 4 presidentes de la guerra, Paraguay, Uruguay, ¿no es cierto?, Argentina y Brasil. Paraguay ha hecho todo un reanálisis del tema de la guerra. Ellos quieren participar en este tipo de homenaje, porque a Paraguay le está yendo bien. Entonces ya no están en la época que le acusaban a la guerra como la causa de su atraso, ¿no es cierto?, o su fracaso. Pero, como dijo José, tenemos el primer antecedente, el primer acuerdo federal, ahora el domingo, que fue el 23 de febrero, el Tratado del Pilar. Tenemos el tema de Belgrano, que acá jugó un papel, yo diría, prácticamente un poco más de la mitad de la carrera pública de Belgrano, de 1810 a 1820, lo hizo en Tucumán, ¿cierto? Belgrano además, muchas veces Belgrano está subestimado como militar, y las 2 batallas más importantes, la guerra de independencia, que se libraron en el territorio argentino, la ganó Belgrano, que fueron Tucumán, Salta, las 2 acciones militares, ¿no es cierto?, más importantes. Ahora, ¿qué nos coincide? 6 de junio, 250 años del nacimiento de Belgrano. 20 de junio, 200 años de la muerte de Belgrano, porque murió a los 50 años, ¿no es cierto?, el mismo mes. El ejército, la fuerza de despliegue rápido que la puso en Córdoba, ahora en diciembre le puso Ejército del Norte, por el tema ¿no es cierto?, de Belgrano. Y yo no voy a ponerme ahora a hablar ¿no es cierto?, de Belgrano, pero un tema que hay que revisar un poco es la visión geopolítica de Belgrano. Porque la visión geopolítica de Belgrano se pone en evidencia acá en Tucumán cuando en 1816 se hace el debate sobre la forma de gobierno. Y cuando Belgrano, con apoyo de San Martín, propone el proyecto, ¿no es cierto?, de un rey inca, porque el proyecto del rey inca era la idea
de una misma unidad política, Perú, Bolivia, Argentina, etc. Bueno, esto daría para hablar mucho, ¿no es cierto?, en otro sentido. Pero el 22 de marzo, y esto yo no digo que sea, el 22 de marzo se cumplen 200 años de la República del Tucumán, falta menos de un mes. Acá paso a un rol, ¿no es cierto?, de historiador. La República de Tucumán es un hecho político que en general, en mi opinión, no quiero criticar a los historiadores tucumanos han tendido a subestimarlo. Como diciendo, no, mire, eso fue un tema secundario. No tenían ninguna idea de hacer un país independiente. Fue nada más que un momento tal. Ahora, cuando uno se pone a revisar la historia, la idea de Bernabé Araoz era otra, ¿no es cierto? Cuando el 22 de marzo de 1820 declara la República del Tucumán y convoca un congreso, la República del Tucumán era Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca, la vieja intendencia del Tucumán, y convoca a Santiago y Catamarca a que manden sus diputados. Bueno, ya en mayo firma. El Congreso se reserva el título de Alteza. Araoz el de Presidente Supremo. Acuña moneda, crea bandera. Congreso es Alteza, casi un término, pues un término monárquico. El presidente es Presidente Supremo. Crea bandera, emite moneda. La República de Tucumán termina, creo que es el 29 de agosto del 21. Dura, ¿no es cierto?, un año y medio, porque entra una serie de problemas. Mi impresión es que, puesto en el contexto histórico, en el mismo momento teníamos la República de Entre Ríos, que también, como Tucumán, tenía constitución, tenía bandera y emitía moneda. Es decir, era un momento donde, ¿no es cierto?, entonces todos dicen, no, mire, esas repúblicas eran nada más que... Bueno, cuando uno empieza a revisar, en los propios protagonistas no está tan claro que tenían una idea tan leve de lo que estaban tratando de construir. Si uno se pone en ese momento, encuentra todo esto. Dicen, ¿no es cierto? Y después Araoz volvió 2 veces al gobierno, pero ya no se le ocurrió hablar de república porque se dio cuenta que el margen político para eso no tenía. Pero, ¿no es cierto?, este es el tema. Bueno, vamos a pasar a los comentarios y las preguntas. Podemos hablar de historia, pero si alguien quiere que pasemos a algún tema de actualidad, yo me cambio al rol de analista político y podemos cambiar otra cosa. Muchas gracias. ¿Qué posibilidades hay de que el presidente Alberto Fernández asuma el poder real o indefinidamente lo va a tener Cristina? Yo siempre digo, hay que diferenciar probable de posible. En política, posible es todo. Ahora, lo que tenemos que ver es la probabilidad de esa posibilidad, ¿no es cierto? Es la probabilidad de esa posibilidad. Primero, 29 de octubre en Tucumán. 29 de octubre en Tucumán ahora tiene lugar un hecho político muy importante. El 27 de octubre fue la elección presidencial. Cristina celebra la victoria con Kicillof, que habla más tiempo que Alberto Fernández, más etc. 2 días después, Alberto Fernández en Tucumán, los gobernadores, la CGT a pleno y los intendentes del conurbano. El gobernador local dice públicamente, Alberto es el nuevo líder del peronismo. Los gobernadores, los intendentes y la CGT vinieron el 29 de octubre a Tucumán a sacarse la foto, porque partían de una premisa histórica. En el peronismo, el que llega a la casa de gobierno alinea el peronismo. El poder en el peronismo hace que el peronista va a donde está el poder, y el poder está en la casa de gobierno. Fue con Perón, fue con Menem, fue con Duhalde, fue con Néstor y fue con Cristina. Y uno hablaba con muchos periodistas y decía, no, mira, el que va a tener la lapicera es Alberto. Bueno, todo esto yo creo que ha partido
de no percibir la singularidad de la situación política. Un vicepresidente que es dueño de la mayor parte de los votos de una fuerza política, que nomina y elige al presidente, yo no encuentro otro caso. No es que no lo encuentre en la política argentina, no lo encuentro en el mundo. Alguno me dirá, Putin con Medvedev en Rusia, que es el presidente, puso un presidente para manejarlo y volver. Pero Putin hizo eso porque no tenía chance de ser reelecto. Había hecho 2 mandatos, pero acá no es así. Cristina tenía chance de ser electa. Sí, está claro. Es decir, es un caso muy singular, que está produciendo esa singularidad que la ley que parecía inmodificable del peronismo, que el que llega a la casa de gobierno tiene el poder y el peronismo esa línea, no está funcionando. Y esto no está funcionando, yo diría, y es claro, primero porque hay una situación política singular que está teniendo. Y segundo, porque yo creo, permítame plantearlo en estos términos, yo lo que voy a decir no es lo que me gusta ni lo que querría que sea. Claro, pero es lo que es. No hay que subestimar a Cristina Kirchner. Es el político más eficaz que está operando hoy en Argentina. Y ha sido un gran error subestimarla a Cristina como líder político. Es decir, que no se va a presentar, que no quiere, que no le importa el poder, que no le interesa la coyuntura. Todos esos razonamientos no van. Es un animal de poder. No sé si y pensar lo contrario, pues, y acá es donde viene, yo diría, el punto. Porque uno puede decir, el peronismo se alinea con la casa de gobierno o se alinea con el poder. Bueno, si en la casa de gobierno está el poder, se alinea con la casa de gobierno. Pero si en la casa de gobierno no está el poder, y me parece que los 80 días de gobierno que se cumplen el domingo, ha habido señales ambiguas respecto a eso. Ha habido señales ambiguas. Primero, Alberto habla, pero Cristina acumula poder. En el Senado está ella y en la Cámara de Diputados está su hijo Máximo presidiendo el bloque. Todos los temas de la seguridad, Ministerio de Seguridad Nacional, Provincia de Buenos Aires, Servicio de Inteligencia, todo Cristina. El ANSES, Cristina, el PAMI, Cristina, y podría seguir agregando otra cantidad de estructura de poder que ella se ha reservado. Entonces, es una situación inédita, todo esto que estamos teniendo, porque un vicepresidente con tanto poder no hemos tenido, y un presidente peronista que no tenga el poder tampoco, ¿no es cierto?, hemos tenido. Problemas entre presidente y vice, en la Argentina hemos tenido muchos. No sé decir, que hay una diferencia entre presidente y vice, no es un dato que diga no encuentro antecedentes. Encuentro, ¿no es cierto?, antecedentes. Las señales, a ver, porque son públicas, ¿no es cierto? Alberto Fernández dice no hay presos políticos. Ningún presidente puede decir hay presos políticos en mi país. No, ¿no es cierto? Nadie lo puede decir. Entonces, pero su ministro del Interior dice hay presos políticos. Su ministro de Mujer, Género y Diversidad dice hay presos políticos. El gobernador de la provincia de Buenos Aires dice hay presos políticos. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires dice hay presos políticos. ¿A alguno le pasó algo? ¿Alberto relevó a su ministro del Interior porque lo cuestionó? No. ¿No es cierto? No. No lo hizo. Solamente el jefe de gabinete, Cafiero, y el canciller Solá respaldaron, Solá con más, la posición de Alberto. ¿Cuántos gobernadores respaldaron la posición de Alberto sobre que no hay presos políticos? Ni uno. ¿Cuántos dirigentes sindicales? Ni uno. ¿Cuántos intendentes del conurbano? Ni uno. En un punto donde a mí me parece que ya sea por lo institucional o la opinión pública era como para... yo creo que es el problema. Yo la veo a Cristina, insisto, avanzando sobre el poder. El otro día, ¿se acuerdan? Si Cafiero dice vamos a aumentar las tarifas. A las 4 horas Alberto Fernández dice no vamos a aumentar las tarifas. ¿Qué pasó ahí?
Cafiero no tiene experiencia, pero no es un tonto. Si Cafiero dijo, vamos a aumentar la tarifa porque el presidente le dijo, vamos a hacer eso. A las 4 horas, ahora el presidente, no sé si te acaba, ahí agregaría la suspensión de la reunión con Bolsonaro. Que bueno, es otro tema que iba a ser el domingo. Entonces acá hay este doble comando que en 80 días para mí, en lugar de resolverse, se acentuó. ¿Sí? Y en ese acentuarse me parece que Cristina habla menos, pero acumula poder. ¿Cómo logras o cómo se logró históricamente poder tener un plan a largo plazo? Gracias. Bueno, mira, hay una discusión abierta y no tiene una sola respuesta sobre cuál es la causa de la decadencia argentina. ¿Cuál es la causa que en los últimos 70 años Argentina es el país del mundo que más retrocedió en PIB per cápita? Bueno, deterioro de la educación. ¿Cuál es la causa? En mi opinión, la causa predominante, porque los fenómenos son multicausales, está en algo que hay un sociólogo europeo, Max Weber, que a principios, o sea, hace ya más de un siglo, año 1900, decía: la condición para el crecimiento económico sostenido a largo plazo son las instituciones. Sin instituciones no puede haber crecimiento económico sostenido en el largo plazo. Bueno, hoy podríamos discutir si China, bueno, pero pagamos este punto. Yo creo que la Argentina es el caso típico de verificación de la teoría de Max Weber. En 1863, Mitre organiza la Corte, la Suprema Corte. Esa Corte, de 1863 a 1947, son más de 80 años, siempre tuvo 5 miembros. Nunca se agrandó, nunca se achicó, nunca le hicieron el juicio político a nadie, nunca lo hicieron renunciar a nadie. Es más, entre 1904 y 1929 tuvimos el mismo presidente de la Suprema Corte con 7 presidentes, que fue el doctor Antonio Bermejo. Segunda de Roca, Quintana, Figueroa Alcorta, Roque San Peña, ¿no es cierto? Victorino de la Plaza, Irigoyen, Alvear, Irigoyen. El mismo presidente de la Suprema Corte. A ningún presidente se le ocurría, bueno, si ponemos este periodo, 1863-1947, bueno, a grosso modo, correspondió al periodo en que la Argentina, al del auge y desarrollo. La primera vez que le metimos la mano a la Corte fue el año 45. Perón tenía una Corte de 5, en los cuales tenía 1 para su lado y 4 en contra. Tenía mayoría en el Senado, tenía los 2 tercios, forzó la renuncia de los 4 y pasó a tener una Corte alineada. Primera vez. Bueno, viene la Revolución del 55. Por decreto agarra la Corte de Perón, la saca y pone una alineada con la nueva situación. Segunda vez. Viene Frondizi en el 58, tenía una Corte de 5, estaba 3-2 en contra, la amplió a 7, eso es ley de mayoría 5, pasó a tener mayoría tercera vez. Viene el gobierno militar de 1966, saca por decreto toda la Corte que venía de Frondizi y pone una nueva alineada con la nueva situación, cuarta vez. 1973 viene Cámpora, saca toda la Corte anterior, pone una nueva alineada con la nueva situación, la quinta vez. Viene Alfonsín en el 83, saca toda la Corte, pone una nueva sexta vez. Viene Menem, 89, aumenta de 5 a 4 para tener mayoría, séptima vez. Viene el Pacto de Olivos, negocian Menem y Alfonsín, rearmar la Corte, 5 para Menem, 4 para Alfonsín, octava vez. Viene Kirchner, 2003, agarra la Corte 9, la reduce a 5, nombra nuevo, novena vez. Macri estuvo a punto de hacer la 10ª vez. Cuando Macri empieza el gobierno y quiere nombrar por decreto 2 miembros de la Corte, hubiera sido la 10ª vez.
Le explicaron que no se podía hacer y no lo hizo. No sé si... Pero estuvimos a la 10ª vez. Cuando yo le escucho a Zaffaroni decir que hay que aumentar la Corte de 5 a 14, 16 o 19. Bueno, no hay país del mundo que haya cambiado la Corte por razones políticas 9, 10 veces que yo registre. No sé si está claro. Acá está el punto central. Si yo, bueno, insisto, los fenómenos son multicausales, pero si yo le pongo una prioridad, está en este punto. El país no tiene justicia, digamos, y tomé el ejemplo de la Suprema Corte porque es lo primero lo que ordena todo. Un país, ¿no es cierto?, que en 80 años, para hacerlo, ¿no es cierto?, ha cambiado la Corte por razones políticas 9 veces. 9 veces para alinearla con el gobierno de turno, es muy difícil que pueda crecer. No sé si está claro. Es decir, pero si yo le pongo una prioridad, entonces el cambio tiene que venir por un replanteo de la cuestión institucional. Si la Argentina no replantea su sistema institucional, y esto más que organizaciones son cultura, la Argentina no va a salir en este punto. Y si yo elijo de todo esto, el primer problema que tenemos es la justicia. Y en mi opinión personal, estamos a las puertas de un intento de alinear la justicia con el poder político de turno casi sin precedentes, ¿no? Si por la cantidad de jueces que ahora o fiscales que podrían irse. Ahora, este es el tema central. Pero tenemos que revalorizar la importancia de la vigencia de un marco institucional con vistas a despejar hacia adelante las incertidumbres y establecer reglas de juego creíbles. Un país donde la justicia está subordinada al poder político de turno es muy difícil que cree condiciones realmente eficaces para el crecimiento económico de largo plazo. Quisiera saber su opinión o su análisis acerca de qué es lo que llevó a la juventud, a los chicos en el sistema educativo a tener esa percepción, porque no es de unos cuantos chicos, sino es de varios, imagino yo la percepción generalizada, al menos de mis compañeros, de qué es lo que llevó a los chicos a demonizar de tal manera al general Roca. Bueno, mira, yo creo que tu pregunta es muy oportuna, lo que vos, ¿no es cierto?, me planteás. Yo te diría lo siguiente. Si la interpretación de la historia es clave para la acción política. Gramsci, un gran, yo diría, filósofo marxista, decía, ¿no? Decían dos cuestiones que, primero, el que domina la cultura domina la política. Segundo, el que impone su interpretación de la historia domina el futuro. El que impone su interpretación de la historia domina el futuro. ¿Cierto? Estos dos conceptos son claves para mí. El que domina la cultura domina la política. El que impone su interpretación de la historia domina el futuro. El kirchnerismo, durante los 13 años que gobernó, esto lo tuvo totalmente claro. Imponer, ¿no es cierto?, la interpretación de la historia es dominar el futuro. Y por eso hubo un enfoque, donde además puedes contar con él. Y ese es un enfoque, yo te diría, no es que Roca no haya tenido crítica, pero la crítica sistemática, yo te diría que empezó en el 2003. Entonces, ahora, claro, alguien que fue al colegio entre el 2003, ¿no es cierto?, entre el 2003 y el 2015, lo que recibió es eso. Y el macrismo no tuvo interés en modificar eso. ¿No es cierto? Los manuales siguieron siendo lo mismo, el canal Encuentro, lo mismo dibujito, todo. No sé si está claro. Con lo cual, en realidad, vos ya estás teniendo del 3 al 20. Y ahora vienen otros 4. Con lo cual, vos vas a tener 20 años donde lo que has tenido es esa interpretación de la historia. ¿De dónde viene o cómo se articula esa interpretación de la historia? Cuando vos hacés ya la bibliografía de Roca, para los historiadores marxistas, como Adolfo Terzaga, que tiene 2 tomos sobre Roca, Roca fue lo que yo dije, el constructor del Estado. Lo elogian a Roca por haber construido el Estado. Lo critican por haber ponido el Estado al servicio de la oligarquía. No sé, la visión marxista es, lo que estuvo bien fue que construyó un Estado. Lo malo es que puso ese Estado al servicio. Genocidio.
Bueno, para ir al tema particular. ¿Qué población tenía la Argentina en 1879? El avance Roca al Río Negro. ¿Cuántos indígenas? Como 10.000. Indios de lanza, eran los indios que peleaban, caen 900. Rosas, 1833, hizo una campaña que llegó hasta el río Colorado. Él mismo reconoce haber matado entre 3.000 y 4.000 indios, y la legislatura de la provincia de Buenos Aires, en el año 1842, le da un premio económico a Rosas por haber matado 40.000 indios. No había matado 40.000, pero digo, no sé si... Entonces, lo de Rosas es como si no hubiera sucedido, no sé si... Cosa que está totalmente... Él mismo lo documenta, lo de los 40.000 son una exageración para justificar el premio de la legislatura, pero los 3.000, 4.000, que él dice así, ahí estaba así. Con la diferencia que Rosas, digamos, los castigó, los mató y después se volvió, no hizo lo de Roca de ocupar, ¿no es cierto?, el territorio en ese sentido. Un par de cosas más para cerrar este tema. Todo el tema de la incorporación del indio o pueblos originarios en la sociedad. En Argentina hubo un debate en ese momento, ¿no es cierto?, si se adoptaba el modelo anglosajón con el indio, que era la reservación. El indio se va a la reservación y ahí se queda con su cultura, con su pluma, separado del resto, o la integración. Que el indio vaya a la misma escuela, no sé si está acá. Nosotros tomamos el sistema de la integración, para que no tiene que estar en una reservación aislada, sino que tiene que entrar al sistema general para incorporarse a la sociedad. Lógicamente alguien te dirá, le estás matando su lengua. Pero si yo voy a tener, ¿no es cierto?, respetar en la primaria la lengua indígena, a la secundaria no llega. No es que no llega a la universidad. No sé si, es decir, si eso no se... Bueno, esto hoy se lo pueden criticar, pero en aquel momento, en mi opinión, era un modelo mucho más socialmente positivo el de integrar que el de segregar, ¿no es cierto?, en ese sentido, respecto a este tema. Y te agrego otro punto que me parece importante en esto, que es el debate sobre la propiedad de las tierras. Yo creo lo siguiente, yo creo que el Estado argentino debe reconocer todo lo que el Estado argentino, por ley del Congreso, le otorgó a las comunidades indígenas. Todo lo que el Estado argentino, por ley del Congreso, le otorgó, el Estado argentino lo tiene que reconocer, porque hay una continuidad jurídica del Estado. ¿No es cierto? En este sentido. Entonces, porque en esa época hubo un reparto de tierras a los caciques y a las tribus, que después era propiedad comunitaria que no se podía vender para asegurar. Pero después, algunos caciques lo vendían, otros... Solo tenemos que revisar este punto. Yo creo que toda esta discusión de la tierra tenemos que ponerlo en un contexto jurídico institucional. Revisar todas las leyes del Congreso, lo que el Congreso les otorgó, y sobre eso trabajar. ¿Entendés? Porque si no, no hay continuidad jurídica del Estado. Como decimos, a ver, España, ¿de quién es España? No es de los españoles, es de los árabes. Porque los árabes tuvieron desde el siglo VII hasta el siglo XV, más tiempo que del siglo XV para acá. No, y los árabes no es de los árabes. Antes estaban los godos, antes estuvieron los romanos, estuvieron los fenicios, ¿de quién es? No sé si no adoptamos una política de continuidad de los estados, no hay forma de organizar, ¿no es cierto? Nada, yo creo que este es mi punto de vista, ¿entendés? Yo creo que no hubo genocidio, creo que el tema de las tierras indígenas tiene que tener una respuesta, pero creo que hay que ponerlas dentro del sistema jurídico institucional y la continuidad jurídica del Estado argentino. Muchas gracias, Rosendo. Gracias a ustedes.